Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer el presidente López Obrador informó que Carlos Romero Deschamps, que fue líder del sindicato petrolero durante 26 años, renunció a Pemex. Así es, aunque en 2019 renunció al liderazgo, Romero Deschamps aún era trabajador activo de la paraestatal con un sueldo mensual de 28,000 pesos netos. Pero Romero Deschamps no se va de Pemex porque inició su proceso de jubilación. Veamos en contexto. En diciembre de 2017, Carlos Romero Deschamps fue reelecto como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para el periodo 2019 a 2024, pero en octubre de 2019 renunció al cargo aunque se mantuvo como trabajador en activo. Horas antes, el presidente López Obrador había negado que las cuentas de Romero Deschamps y su familia se hubieran bloqueado, aunque precisó que la Fiscalía General de la República lo investigaba por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ayer, el mandatario federal dijo que tras haberle hecho un exhorto, Romero Deschamps renunció a Pemex. Confirmó también que ante el sindicato Romero Deschamps estaba de vacaciones, argumentando que durante los 26 años que fue dirigente no descansó y que, de acuerdo al contrato colectivo, podía tomar las vacaciones acumuladas hasta el 2024. En 2003, Romero Deschamps fue imputado por el desvío de 1,500 millones de pesos para la campaña del PRI en el 2000, pero el caso fue desestimado. En 2016, el movimiento Petroleros Activos en Evolución lo denunció por delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión y defraudación fiscal. En 2019, el diario El Universal publicó que el sindicato petrolero trianguló recursos para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Ese año, Romero Deschamps obtuvo un amparo indefinido contra cualquier orden de citación o detención por delitos que no contemplen la prisión preventiva oficiosa. El presidente López Obrador dijo ayer que le corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre el avance de las investigaciones, mientras que en el sindicato petrolero se iniciaron los trámites para que su ex líder, que aún es socio activo, inicie sus trámites de jubilación. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Comienzo contigo ahora, Alfredo. ¿Qué opinión te merece la renuncia de Romero Deschamps? Después de tantos años en Pemex, de una gestión marcada pues, por varios escándalos sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ya lo decía la nota. Y bueno, ahora vemos esta renuncia que también fue bajo un exhorto del presidente y ahora nos enteramos también que inició los trámites de su jubilación. ¿Qué decir de todo esto? Mira, yo vi casi por 3 años, los 3 años que trabajé en el Senado, la legislatura antepasada, a este personaje, a Carlos Romero Deschamps, sentado justo en el centro del salón del pleno de sesiones. Un tipo que su presencia ahí, arropado por la bancada del PRI, por el peñanietismo, y estar ahí en el centro del Senado era una muy buena representación de lo que fue el peñato, y yo desde luego que celebro que lo que no logró ningún presidente en todos los presidentes que vieron a Carlos Romero Deschamps lo logre Andrés Manuel López Obrador. Lo que se ha dicho mucho, lo que se ha comentado mucho es que pareciera un pacto de impunidad por ahí. Yo no lo sé. Ciertamente ya hay otros escenarios, otros momentos en los que hemos visto que este tipo de personajes que hieden a corrupción son intimidados de alguna forma y no pasa después nada, ¿no? Pero hay otros casos en los que sí. Entonces, yo la verdad creo que sí deberíamos de estar contentos de que es el fin de una era en el sindicalismo charro, más allá de todas las cosas que tienen que, por supuesto, suceder en los corredores de la justicia. Sí es una buena señal que este personaje que fue tan encubierto y que pues tenía a todo el poder político prácticamente tomado con la amenaza de lo que representa el tamaño del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, pues por fin esté llegando a sus últimos días. Vuelvo al tema del Senado porque realmente fue ver ahí a cómo mantenía el pueblo de México, cómo se mantenía del horario a una persona que estuvo ahí centrada en el centro del poder legislativo sin presentar iniciativas, sin defender prácticamente nada, viendo cómo la reforma energética, que ese es un canal, supongo, que debería de estarse investigando, se aprobaba incluso en detrimento de derechos de sus trabajadores. Hubo todo tipo de manifestaciones, de señalamientos cuando se discutía la reforma energética, y el señor lo único que hizo fue estar ahí calladito, sentado en el centro. Pasó 2 veces, lo recuerdo, a tribuna justo a defenderse de señalamientos. Es mucho. A mí me da
en esos términos personales y en un anhelo que sí quiero que mantener, de que haya de que la justicia alcance a Romero de Champs, que es de entrada una muy, muy buena noticia. Eder, coincides con Alfredo, una muy buena noticia. ¿Qué responder a esto que cuestiona si habrá o no un pacto de impunidad? A ver si en el segmento que entra seguimos con tantos consensos. Estoy de acuerdo con Alfredo. Creo que es una buena noticia el tema de que deje de ser un trabajador activo Romero de Champs. Además, hay que enfatizar su intención de Romero de Champs era irse de vacaciones hasta el 2024 y regresar como trabajador con plenos derechos cuando el presidente López Obrador ya no estuviera en la presidencia. Entonces, a partir de eso, hay una señal muy positiva porque ¿qué le permitía a Romero de Champs estar en el centro de la operación política del Senado de la República? La capacidad de incidencia que tenía sobre el sindicato, el que ya no sea un trabajador activo, implica que ya no podrá tomar las grandes decisiones al interior, o bueno, esperemos que eso implique. Implica también que pueda avanzar el proceso de democratización del sindicato petrolero y creo que este exhorto que hizo el presidente López Obrador, que salió también porque ya no es trabajador activo este señor, debe ir acompañado de los procesos de investigación de la FGR, pero de entrada es una muy buena noticia que ya no será una persona activa dentro del sindicato, y creo que eso, sobre todo, hay un movimiento muy fuerte sindicalista que busca democratizar al sindicato de Pemex, y creo que el quitarle ese nivel de incidencia a Romero de Champs les ayudará mucho a estos movimientos democratizadores para que puedan fortalecer el proceso. El presidente López Obrador, cuando anunció que Romero de Champs dejaba de trabajar en el sindicato, lo acompañó diciendo: a ver, nosotros como gobierno federal estamos respaldando que haya estos procesos de democratización, pero no es nuestra responsabilidad, es tarea de las y los trabajadores llevar a cabo y consolidar esos procesos. Bueno, pues ya el gobierno federal les ha ayudado de una manera muy importante, quitándoles del camino a este personaje tan turbio, y ahora les tocará al sindicato impulsar y consolidar su democracia, y a la FGR garantizar que sí haya justicia, porque son muchos los actos de presunta corrupción que lo persiguen a este personaje. Bien, a ver, Lisa, ¿te sumas a los puntos de la noche de este tema o tienes un contrapunto? Ven como Eder no nos deja disfrutar la luna de miel de estar todos de acuerdo en 2 segmentos seguidos. ¡Qué barbaridad! Coincido, pero tengo un par de dudas que a lo mejor lo que nos hacen es un poquito como romper este optimismo. Evidentemente no hay duda que estamos hablando de un tipo que se sirvió con la cuchara grande de esa posición de poder, que nunca realmente defendió, sino que se aprovechó precisamente de su calidad de liderazgo de los trabajadores, no para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino para mejorar la propia. Fue una persona que como político se aprovechó también de las mieles del fuero, ¿no? Y entonces, para evadir a la justicia por el famosísimo Pemex Gate, que supuestamente se investigó bien durante muchos años durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, pues evadió a la justicia porque fue 3 veces diputado y 2 veces senador, ¿no? Que ha tenido señalamientos por desvíos de miles de millones de pesos, pero que al final del día pues pudo retirarse en la completa discreción a disfrutar de sus supuestas vacaciones hasta el 2024, que ahora lo que se le pide o lo que se le exhorta es a que renuncie, ¿no? Y entonces deje de disfrutar de ese salario que decía la nota y deje de disfrutar de sus vacaciones todo pagadas, pero no se le está necesariamente fustigando con un proceso judicial, como sí es el caso de otros exfuncionarios de otras administraciones, y eso me parece lamentable. Se habla o reporta la prensa que hay por lo menos 4 delitos que deberían imputársele: fraude, lavado de dinero, operación, acá están, perdóname, fraude, lavado de dinero, desvío de recursos públicos, etcétera, pero que solo hay 3 carpetas de investigación. Entonces estaríamos hablando que hay menos investigaciones, o a lo mejor en una de las carpetas de investigación se están procesando 2 delitos. Pero la segunda parte que me causa un poquito de suspicacia no solo es que
supuestamente existen estos procesos en su contra, pero el exhorto es solo a renuncien, no necesariamente es esa persecución política de alto nivel que sí se está haciendo con otros exfuncionarios, pero por el otro lado también es el hecho de quién se queda al mando de ese sindicato, y justamente uno de los perfiles que sacaba el diario El País en su versión México el día de hoy, lo que cierra con la mala noticia de decir el que fue tesorero de Carlos Romero de Champs en el sindicato de Pemex es ahora el líder del sindicato petrolero, y entonces hay poca esperanza genuinamente de que las cosas al interior del sindicato hayan cambiado para bien, que no vaya a haber protección desde el mismo liderazgo del sindicato en este momento para el predecesor, ¿no? Para el antecesor del nuevo líder sindical, que además pues visiblemente crecieron y se formaron juntos, y tampoco hay pues este volumen alto político de, como decía Eder, estigmatización de la corrupción que lo vaya a perseguir. Hay un exhorto de hombre viejo del ya váyase a su casa y siga disfrutando, pero por favor sin cobrar esos 28,000 pesos netos que le estaban pagando todavía el sindicato. Entonces ahí es un poco la decepción, porque sin duda alguna estamos hablando de uno de los personajes que más desfalcó las finanzas públicas en un sector además que ahorita está como está, justo por esos manejos anteriores en los cuales en vez de invertir, en vez de hacer exploración, en vez de hacer perforación, en vez de hacer lo que se tenía que hacer con Pemex, financiaban campañas políticas. Ana, hay poca esperanza dentro del sindicato. ¿Qué decir de esto que comenta Lisa sobre las investigaciones y el proceso que enfrenta, el proceso judicial? ¿Y qué opinas sobre su renuncia en general? Pues igual, digo, coincido y también me extraña, pero me congratula la coincidencia en estos puntos. Bueno, creo que era de esperarse, pero el siguiente tema seguramente será distinto. Pero en este caso coincido también en esa lectura que pone Lisa y que me parece muy importante también revisar, porque finalmente, pues sí, ¿no? Tanto su sucesor es una persona muy cercana dentro del sindicato, y también pues había ahí algunas denuncias por parte de las salas opositoras de trabajadores dentro del mismo sindicato, que dicen que hay hasta 1,400 funcionarios pues del grupo directo de Romero de Champs dentro de Pemex, y que pues estarían como pues manteniendo la estructura de corrupción que se dedicaron a construir, ¿no? La realidad es que es una red pues muy difícil de desmantelar, obviamente muchos años, y por algo el poder tan importante que se le dio a este personaje, pero yo creo que es un buen primer paso. Finalmente, como muchas de las cuestiones dentro de este sexenio tienen que ver con los simbolismos, ¿no? Entonces el hecho de que pues este representante tan importante del peñato y del priismo corrupto añejo, rancio, pues esté saliendo ya del trabajo en activo, creo que es algo que va a ayudar mucho hacia adentro. No, sí, claro, pues no pensar que esto es lo único que se tiene que hacer. Creo que puede ayudar mucho pues a terminar de limpiar justamente estos procesos y a democratizar al sindicato por un lado, y por la parte de los procesos penales a los que se enfrenta, pues bueno, tiene, ya lo decía la nota, ¿no? También un amparo desde 2019. Yo veo, pues bueno, difícil la ruta de su persecución, a menos que sea una prioridad nacional, o bueno, no persecución, sino de que rinda cuentas a la justicia, pero precisamente por la edad, ¿no? Por el amparo, por una serie de cuestiones que ante un juez podrían pesar, pero también hemos visto casos como el de la misma Elvester, en los que ese tipo de cuestiones se superaron, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente, ojalá que sea así. Sabemos que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera pues han sido sólidas, porque tienen pruebas muy contundentes de la triangulación de recursos. Entonces, pues yo esperaría que pues a la par de esta renuncia esté intensificándose el trabajo de la Fiscalía para poder pues tener una sentencia pronto, ¿no? Y que obviamente se le haga pagar por los delitos que pudo haber cometido. Bien, ¿alguien quiere agregar algún otro punto? Bien, entonces... Nos queremos mucho. Vamos a una pausa. Con diversas obras públicas, las Fuerzas Armadas serán beneficiadas directamente al recibir las utilidades que generen. A ver qué opinan de esto las y los panelistas de esta noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto.